Todo lo que me está diciendo sobre esto concuerda con todo lo que he leído. Es auténtico, es de verdad y no puedo creer que esté aquí en mi tienda. Si esta carta es auténtica, es que debería valer al menos $100,000. ¡Cielos! Ella acaba de salir de la tienda con un póster de Harry Blackstone bajo el brazo y está a punto de tirarlo en su auto completamente devastada. Pero lo que no sabe es que las cámaras grabaron el momento exacto en que una mujer de cabello rosa descubrió que su supuesto arte firmado de los años 1930, que creía valía $2,000, era en realidad una impresión comercial moderna que vale solo $5, destruyendo por completo su sueño de tener memorabilia auténtica de la era dorada de la magia americana. Para entender cómo llegamos hasta aquí, rebobinaremos un poco. Desde arte de magia que parece de los años 1930, hasta cartas manuscritas encontradas detrás de espejos que podrían valer $100,000, estos objetos demuestran que el mundo de los coleccionables vintage puede ser tan generoso como despiadado. El número 3 te dejará completamente boquiabierto cuando veas cómo dos estudiantes universitarios quebrados convirtieron $20 en $125 con una cámara del legendario USS Wisconsin. Número 6. La cámara del USS Wisconsin. La tienda ha visto coleccionistas millonarios y herederos de museos, pero ese día fueron dos jóvenes sin un centavo quienes trajeron un objeto con valor real. Y vaya que sorprendieron, que habían encontrado que los tenía tan emocionados. Una cámara de película vintage que supuestamente provenía del legendario acorazado USS Wisconsin, y la habían comprado en una venta de garaje por apenas $20 después de notar una medallón distintiva del barco. Eran estudiantes universitarios completamente quebrados que necesitaban dinero desesperadamente para regalos navideños. Esa situación familiar donde tienes que ser creativo para poder permitirte ser generoso durante las fiestas. Pero ¿qué habían notado que otros compradores habían pasado por alto? El medallón del USS Wisconsin en la cámara. Para la mayoría de la gente, habría sido solo un detalle decorativo, pero estos estudiantes inteligentes reconocieron que podría indicar procedencia militar auténtica. El Old Man, con esa meticulosidad que lo caracterizaba, investigó los números de serie y confirmó que la cámara había sido fabricada en 1950. Y aquí es donde la historia se pone emocionante desde el punto de vista histórico. El USS Wisconsin fue recomisionado en 1951, haciendo completamente creíble la conexión temporal e histórica. Los números cuadraban perfectamente con lo que esperarías de equipo adquirido para un barco de guerra de esa época. El costo original en 1950, entre $200 a $500, que era equivalente al precio de un automóvil nuevo completo de la época. Esta cámara representaba una inversión militar significativa en tecnología de documentación naval. El USS Wisconsin no era cualquier barco. Representaba la ingeniería naval más avanzada de su tiempo, con una tripulación de 3,000 marineros y armamento que incluía 9 cañones de 16 pulgadas y 28 cañones de 5 pulgadas. Era literalmente una ciudad flotante de guerra. La cámara había sido parte del equipamiento de uno de los acorazados más poderosos que jamás había navegado los océanos. El Old Man, basándose en su investigación histórica y en el valor de mercado para equipo naval auténtico, ofreció $125. Para los estudiantes que habían pagado $20, esto representaba una ganancia de más del 500%. La reacción de los estudiantes: aceptaron inmediatamente. Habían transformado una compra inteligente de $20 en $125, dándoles el dinero que necesitaban para regalos navideños y una historia increíble sobre cómo habían descubierto historia naval americana. Número 5. La cabeza de Ronald McDonald. Cuando la nostalgia de la infancia vale oro real. Si algo nos enseña Pawn Stars es que la nostalgia vende, y a veces se paga más caro que el oro. Esta mujer llegó con objetos vintage de ventas de garaje que guardó por años como si fueran acciones de Wall Street, que había encontrado en una venta de garaje que la tenía tan esperanzada. Una cabeza auténtica de Ronald McDonald fabricada en 1977, específicamente para inflar globos con helio.
Y cuando decimos auténtica, nos referimos a equipo original de McDonald's Corporation. La vendedora pedía $500 porque necesitaba el dinero para su mudanza. Uno de esos momentos de la vida donde tienes que transformar tus coleccionables en dinero práctico para gastos reales. Pero ¿cómo funcionaba exactamente esta cabeza tan peculiar? Se conectaba directamente a un tanque de helio con globos insertados en la boca del personaje icónico. Era básicamente una máquina dispensadora de globos temática que convertía a Ronald McDonald en una fuente de diversión inflable. Chum-Li, con esa nostalgia genuina de alguien que creció en la era dorada de McDonald's, explicó perfectamente su uso en las fiestas de cumpleaños organizadas en los restaurantes McDonald's durante los 70 y 80. Era toda una experiencia social. Las familias llamaban para reservar fiestas con 10 a 20 niños en el restaurante. Y Ronald McDonald, tanto en persona como a través de este tipo de equipamiento, era más importante que la comida para atraer a los clientes infantiles. Chum-Li mencionó algo que todos los padres de esa época recordarán. Algunos compraban Happy Meals únicamente por el juguete, sin ningún interés real en la comida. Era marketing dirigido a niños ejecutado a la perfección. Como coleccionista experimentado, Chum-Li reconoció inmediatamente el alto valor de la memorabilia vintage de McDonald's. Los objetos promocionales originales de las décadas pasadas han desarrollado un mercado de coleccionistas extremadamente sólido. Rick ofreció $200, evaluando tanto la rareza como la demanda actual del mercado. La vendedora contraofertó con $350, manteniéndose firme en que tenía algo genuinamente especial. Después de una negociación amistosa, acordaron $250. La vendedora consiguió parte del dinero que necesitaba para su mudanza, y Rick se quedó con una pieza de nostalgia corporativa americana. Pero la historia no termina ahí. Chum-Li después reparó y probó el dispositivo, llenando literalmente toda la tienda de globos. Era como ver a la historia de McDonald's cobrar vida nuevamente, después de décadas de silencio. Número 4. La cámara aérea de la Segunda Guerra Mundial. Cada objeto que cruza esa puerta tiene una historia, pero algunos literalmente cambiaron la forma en que se peleaban las guerras. Y cuando Charmy apareció con una cámara militar vintage, quedó claro que no era chatarra cualquiera, que había estado guardando pacientemente durante 20 años después de comprarla en una venta de garaje. Una cámara de reconocimiento aéreo que había sido montada en bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial. Esta no era una cámara personal que alguien usaba para fotos familiares. Era equipo militar especializado que se montaba mirando hacia abajo en el piso del avión específicamente para fotografía de reconocimiento militar estratégico. La especificación técnica que la hacía tan especial usaba película gruesa de 5 pulgadas de ancho, con 20 pies de longitud para lograr una resolución que era absolutamente revolucionaria para la época. Estamos hablando de tecnología que permitía detalles increíbles desde altitudes de bombardeo. Y aquí viene la importancia histórica real. Esta tecnología ayudó a distinguir entre objetivos civiles como escuelas y depósitos militares sobre Alemania durante los bombardeos estratégicos. Era literalmente la diferencia entre salvar vidas civiles y causar bajas innecesarias. Pero la utilidad de estas cámaras no terminó con la Segunda Guerra Mundial. También proporcionaron inteligencia valiosa sobre actividades enemigas durante toda la Guerra Fría. Era tecnología que siguió siendo relevante militarmente durante décadas. Y aquí viene lo que hace que esta cámara específica sea extraordinaria. La película original aún estaba dentro después de todas estas décadas. Para los coleccionistas de equipo militar, encontrar una pieza con su contenido original intacto es como descubrir una cápsula del tiempo perfectamente preservada. Corey, evaluando tanto el valor histórico como la practicidad moderna, la valoró más como pieza decorativa histórica que como cámara funcional para uso contemporáneo. Era claramente un objeto de museo más que una herramienta práctica. Charmy pedía $500 basándose en sus años de paciencia y en su comprensión del valor de las antigüedades militares. Corey inicialmente ofreció $200 considerando que su utilidad práctica era limitada en el mundo moderno. Después de una negociación donde ambas partes reconocían tanto el valor histórico como las limitaciones prácticas, acordaron $300 final.
Charmy transformó su inversión de venta de garaje en una ganancia respetable después de 2 décadas de paciencia. Número 3. El lanzallamas de Vietnam. Cuando las unidades de almacenamiento revelan historia militar, si algo nos enseña Pawn Stars, es que una caja olvidada puede esconder desde basura hasta historia. Y este cliente, con su playera azul marino y mirada confiada, juraba haber encontrado lo segundo. ¿Qué había descubierto en una de estas unidades de almacenamiento impaga que lo tenía tan emocionado? Un lanzallamas que supuestamente era de la Primera Guerra Mundial. Imagínense la adrenalina de abrir una unidad y encontrarse con equipo militar de hace décadas. El vendedor había hecho su inversión apostando por esta unidad sin saber exactamente qué contenía, y ahora pedía $1,500 esperando obtener una ganancia significativa de su hallazgo fortuito. Para alguien que se gana la vida comprando a ciegas, esto parecía el golpe de suerte que había estado esperando. Rick, reconociendo inmediatamente que esto requería expertise militar especializado, llamó al experto Rick, y este hombre maduro con lentes pequeños y chamarra de cuero café tenía exactamente la apariencia del especialista en armas militares que ha visto pasar todo tipo de equipo de combate por sus manos durante décadas. Pero aquí es donde la historia toma el primer giro inesperado. El experto identificó inmediatamente que no era de la Primera Guerra Mundial como el vendedor creía, sino de Vietnam, específicamente del periodo 1956 a 1978. Y la función específica de estos lanzallamas era absolutamente terrorífica. Se usaban principalmente en los túneles de Ho Chi Minh para sacar enemigos de pasajes subterráneos. Imagínense la pesadilla táctica. Soldados escondidos en túneles enfrentando llamaradas de 30 metros de alcance. Funcionaba con un sistema de tanque de presión y acelerante líquido. Básicamente un precursor del napalm que podía proyectar fuego a distancias devastadoras. Era un arma diseñada específicamente para la guerra de túneles que caracterizó tanto el conflicto vietnamita. Pero aquí viene el detalle histórico que te da escalofríos. Los soldados que portaban estos lanzallamas se convertían automáticamente en blancos prioritarios porque eran fácilmente rastreables por el enemigo. Cargar uno de estos era prácticamente una sentencia de muerte. El experto continuó con su examen técnico, y aquí es donde la historia se pone complicada desde el punto de vista de autenticidad. Los tanques eran genuinamente militares auténticos, pero el mecanismo de disparo era una réplica falsa moldeada. ¿Por qué esta combinación extraña? Porque habían cortado agujeros estratégicos en los tanques para hacerlo legalmente poseíble como objeto decorativo. Las leyes federales sobre armas militares son extremadamente estrictas, así que alguien había modificado esta pieza para cumplir con regulaciones civiles. El experto, considerando tanto la autenticidad parcial como el valor histórico y decorativo, lo valoró entre $2,000 y $2,500. El cazador de tesoros había encontrado algo más valioso de lo que esperaba. Después de una negociación donde Rick consideró tanto el valor histórico como las realidades del mercado para equipo militar modificado, finalmente lo compró por $1,000. El cazador de tesoros se fue satisfecho, transformando su apuesta de almacenamiento en una ganancia real. Número 2. La carta manuscrita de George Washington ha visto desde espadas medievales hasta tesoros de naufragios, pero pocas veces un objeto había causado tanta expectación como este, ligado directamente a una de las figuras más importantes del país. Entra este hombre rubio de complexión robusta, con saco oscuro y camisa azul, que tiene toda la apariencia del típico buscador de tesoros, que encuentra documentos históricos en los lugares más inesperados y los lleva esperando hacerse millonario de la noche a la mañana. Y la historia de su hallazgo es absolutamente fascinante. Había encontrado esta carta misteriosamente detrás de un espejo. Imagínense la emoción de descubrir algo así. Era como una película de aventuras donde los tesoros aparecen en los lugares más improbables. ¿Pero qué contenía la carta que lo tenía tan emocionado? Supuestamente, era una carta escrita a mano por George Washington sobre la histórica rebelión del whisky, y pedía $3,500 por ella. Rick, con esa experiencia que viene de décadas viendo documentos históricos, inmediatamente estimó algo que dejó a todos sin aliento. Si fuera una carta auténtica de Washington, valdría mínimo $100,000 en el mercado actual.
$100,000. Estamos hablando de la diferencia entre una ganancia modesta y un cambio de vida completo. Y aquí viene la importancia histórica que hace que cualquier documento de Washington sea tan valioso. La rebelión del whisky fue uno de los primeros momentos donde Washington tuvo que usar poder federal para mantener la autoridad del nuevo gobierno. Era literalmente la democracia americana siendo puesta a prueba en tiempo real. Rick, reconociendo que esto requería el nivel más alto de expertise en documentos presidenciales, llamó al experto Stuart, y este hombre de cabello castaño con polo verde tenía exactamente la apariencia del historiador especializado que puede autenticar cualquier carta de los padres fundadores con solo examinar la caligrafía durante unos minutos. Stuart comenzó con el examen técnico más meticuloso posible. Confirmó que el papel era del periodo correcto, con las líneas estriadas características que se usaban en el siglo XVIII. Hasta aquí, todo se veía prometedor. Pero entonces, ¿por qué tengo esa sensación de que esto va a terminar de manera diferente a como el vendedor espera? Stuart continuó con el análisis de caligrafía. Y aquí es donde la historia toma un giro completamente inesperado. La caligrafía del cuerpo del texto No coincidía con muestras auténticas de George Washington que están documentadas en archivos nacionales, y la firma también era incorrecta según los patrones establecidos. Washington típicamente firmaba Geo Washington en forma abreviada, no de la manera que aparecía en esta carta. El veredicto de Stuart, que cambió completamente la perspectiva del valor, era una copia contemporánea de aproximadamente 220 años de antigüedad. No era una falsificación moderna, pero tampoco era la mano directa de Washington. ¿Pero qué significa exactamente copia contemporánea? Stuart explicó que en esa época se hacían copias para mantener registros cuando alguien quería conservar el original. Era una práctica administrativa común antes de las fotocopiadoras. Así que aunque no era la mano de Washington, sí era un documento auténtico de 220 años de antigüedad relacionado directamente con la rebelión del whisky. Stuart, considerando tanto la antigüedad genuina como la importancia histórica del contenido, la valoró en $4,000 como copia histórica auténtica. El vendedor había encontrado algo valioso, pero no la fortuna de $100,000 que una carta auténtica de Washington habría representado. Después de una negociación donde ambas partes reconocían tanto el valor histórico como las realidades del mercado, Rick la compró por $1,500. Y ahí lo tienen, queridos amigos. Número 1. El póster firmado de Harry Blackstone. En esta tienda, lo he dicho 1000 veces, una firma puede valer una fortuna o no valer ni el papel donde está escrita. Y esa fue la lección cuando entró una clienta de cabello rosa, convencida de tener arte firmado digno de museo, que había encontrado en una venta de garaje que la tenía tan emocionada. Un póster supuestamente firmado del famoso mago Harry Blackstone. Y había hecho su investigación previa. Pensaba que valía $2,000 por ser arte firmado por una leyenda de la magia. El póster mostraba el arte típico de los magos de las décadas de 1930 a 1940, con diablos y referencias a las artes oscuras que eran el estilo dramático característico de los espectáculos de magia de esa época dorada. Cory, con su conocimiento de la historia de la magia, explicó que Harry Blackstone y su hermano Pete no solo eran performers, eran innovadores que inventaron numerosos trucos mágicos que se convirtieron en estándares de la industria. Construían todo su equipo en completo secreto para mantener ocultos los métodos de sus ilusiones. Era una época cuando los magos eran como inventores científicos, desarrollando tecnología teatral que desafiaba la comprensión del público. Pero aquí es donde Cory, con su experiencia en memorabilia de entretenimiento, comenzó a notar detalles que no cuadraban con las expectativas de la vendedora. Había visto la misma imagen base usada para diferentes magos en distintas ciudades. ¿Por qué? Porque era práctica común en la industria del entretenimiento usar imágenes stock, cambiando únicamente el nombre del mago por razones de economía. Los magios itinerantes no podían permitirse arte original personalizado para cada ciudad, así que usaban plantillas básicas que se adaptaban localmente. Era marketing práctico de la era predigital. La evaluación técnica devastadora, Cory determinó que era una impresión moderna en papel. No,
del periodo original de los años 30 a 40. Y aquí viene el golpe final. La firma estaba impresa industrialmente, no era un autógrafo real escrito a mano. Era básicamente un póster comercial moderno creado para verse vintage, no una pieza auténtica de la época dorada de la magia americana. La evaluación que destruyó completamente las esperanzas de $2,000 de la vendedora, Corey, evaluó que valía solo $5 como póster comercial moderno sin ningún valor histórico real. La mujer del cabello rosa se fue con su póster y con una lección costosa sobre la diferencia entre apariencia vintage y autenticidad histórica real.